de esto y lo otro, sigamos adelante, ¿verdad? Desechando lo que está atrás, como dijo Pablo. Vimos las necesidades, vimos aún cuando hay problemas, un cuadrito bien especial con respecto a qué pasa cuando hay muchos pecados en el corazón que posiblemente están trayendo hoy, aquí también, a nosotros conflictos y no nos damos cuenta. ¿Y dónde parar para que no se empeore la cosa y llegue la insensibilidad y llegue, como se ven muchos hoy, que parece que no le importan las cosas? Me gozaba aún, y hermanos, está la conferencia de Aviva el Fuego, de Don que hay en ti. Hermanos, jóvenes que tienen internet, yo creo que mucha gente ya tiene internet en esta iglesia, y hermanos, están invitados a ustedes a entrar mañana en la mañana. Yo voy a estar presente allá, oré por eso, físicamente en la mañana, pero están allí en internet. Yo le puedo dar ese enlace por el grupito. Y yo lo puse al mediodía comiendo, y puse una prédica. Qué bendición fue esa prédica para mi propia vida. Y el pastor estaba hablando de el temor a los hombres y el temor a Dios. Y estaba diciendo ese pastor mexicano que muchas veces muchos creyentes no crecen porque están viviendo bajo el temor de los hombres. Hermano, una ilustración, y digo, no, pero es verdad, es que es increíble. Cuando aprendemos a vivir para Dios, allí es que nosotros, asistiendo a la iglesia, sirviendo a Cristo, en la familia, fuera de la familia, en el trabajo, en todo lugar, como tenemos una conciencia de Dios que nos ve en toda parte, estamos viviendo para Él. Allí es que vamos a crecer espiritualmente. Es una realidad, mis hermanos. Estamos hablando de crecimiento aquí. Y eso entendemos, mi hermano. El plan de Dios nunca ha sido quedarnos en un lugar estancado. Aún un predicador ha dicho que aquel cristiano que no crece, oiga bien, está decreciendo. No hay un stop ni una pausa en la vida cristiana. O crecemos o decrecemos. O estamos mostrando el fruto del Espíritu o no se está mostrando como debe. O el Señor está controlando nuestras vidas, o el diablo está controlando nuestra vida, o la carne nos está dominando. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos para Él. Bien, vamos a Romanos 8 primeramente. Y vemos entonces las necesidades espirituales aquí. Necesidades espirituales. Vimos las emocionales, ahora son las más importantes, las espirituales. Y este sería el número 2 del crecimiento de la familia. Y Romanos 8, debemos empezar allí, porque nos habla este capítulo de la guerra espiritual. Y dice así el 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para nosotros crecer hay un nuevo trabajo, hay una nueva ocupación. ¿Cuál es? Ocuparnos en las cosas del espíritu. Pero ocuparse en las cosas del espíritu, yo quiero, mi hermano, que entendamos bien, y ahora enfocándola a la familia. Aquí, esta vida y paz es vida que viene salvación, vida eterna, pero es vida también que viene después de la salvación. Es vida y es paz que viene por la salvación, y es una paz que viene también después en el diario vivir con la salvación de Cristo. Ocuparnos en el Espíritu, en que ese fruto se muestre en nosotros seguir viendo que nuestra familia sea mitigada de necesidades espirituales, que son aún más importantes que las emocionales, que ya vimos, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos habla de esta necesidad. Debemos reconocer la condición que tenemos como los pecadores y entender que Cristo es el único que puede transformar nuestro interior para producir ese fruto de obediencia a su palabra. Y así cada miembro de nuestra familia, y así nuestra familia, nuestra iglesia. 1 Corintios 2:14, vamos allá también. Ya hemos visto que hay que ocuparse, es la voluntad de Dios, es el mandato de Dios. El cristiano joven, si conoces a Cristo, tú debes tener un deseo de ocuparte en las cosas espirituales. En esa hora que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida para seguir ayudando en tu vida y darte esa paz de Cristo, ¿verdad? Esa paz que viene en obediencia al Señor. 1 Corintios 2:14, son versículos que conocemos. Fíjense, poniéndolo en el contexto de este crecimiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el contexto de mi hermano, yo no espero que no malinterpretemos que el espiritual es el pastor o es alguien que debe tener un crecimiento exclusivo. No. Aquí la comparación la está haciendo Dios ¿con qué? ¿Quién es el hombre natural? Con un incrédulo que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene un entendimiento renovado, como dice Romanos. Pero el que tiene ya a Cristo ha sido sellado, salvado y tiene ya la capacidad de obedecer a Dios y entender las cosas espirituales. Con estos dos versículos o estos dos pasajes nos hemos recordado, mis hermanos, que hay que ocuparse en las cosas del Espíritu. Así es que nuestra familia va a crecer. El padre, la madre, los hijos, ocupémonos de las cosas del Espíritu. La mente del Señor la tiene el que tiene a Cristo, porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Puede juzgar las cosas espiritualmente. Recuerda, el incrédulo le parece locura, se ríe, se burla. Y mi hermano, jóvenes, hoy en día no se están burlando más, ¿verdad?, del cristiano. No están buscando más gente diciendo yo no creo en Dios. Y están ultrajando y persiguiendo y pisoteando la palabra de Dios muchas personas, ¿verdad? Y eso no va a parar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir mostrando la verdad de Cristo para que el Señor siga transformando. ¿Le parece locura? Para el cristiano no le va a parecer locura dejar el pecado. Debe ocuparse en las cosas del Espíritu. Primeramente, entonces, allí está la instrucción familiar dentro de estas necesidades espirituales. Vamos allí entonces a este otro pasaje en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel 3:13. Y vamos a ver entonces cómo está aquí los límites para nosotros crecer espiritualmente. Nos ocupamos y estamos entonces viendo que parte de esa necesidad espiritual es con instrucción familiar. Y esa instrucción familiar requiere límites que el Señor ha determinado en su palabra. Primer libro de Samuel 3:13. Dice la palabra de nuestro Dios allí, usando este ejemplo. Primer libro de Samuel 3:13. Dice el Señor aquí: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Lea conmigo, por favor. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha recordado. ¿Quién fue ese allí? Sacerdote Elí. ¿Y quién está allí hablando? Dios, Jehová, el profeta Samuel. ¿Y qué estamos leyendo allí? Que los hijos de Elí estaban blasfemando a Dios, y siempre me ha llamado la atención esta última parte del versículo. Y él, ¿quién? El papá, no lo había estorbado. Mira, pastor, hay que estorbar a los hijos. Bueno, según ese versículo, eso es lo que hay que hacer. Ese estorbo no significa traerle problemas, significa enseñarle lo que es blasfemia contra Dios, enseñarle lo que es obediencia y lo que desagrada a Dios. Es nosotros ocuparnos allí en las cosas espirituales para que nuestros hijos, para que nuestra familia entienda y podamos todos ayudarnos a ver que hay un Dios santo que debemos servir. Dios trajo consecuencias, mi hermano, mi amigo. Es fácil que nosotros podamos restringir cuando hay poca edad. Y este estorbo es estos límites que tenía que poner el hijo como padre en su casa. Fíjense que era un sacerdote y no queremos nosotros irrespetar a ese hombre de Dios que hizo su parte. Pero Dios mismo nos está poniendo ya aquí un pecado, una consecuencia y un error para que nosotros aprendamos de él. Nosotros debemos tener parte en la vida de nuestros hijos. Y yo creo, mi hermano, que si el pecado crece, oigan bien, los jóvenes que se llevan de la carne, incrédulos, y las tentaciones serán a decirle a los padres que no le digan qué hacer en sus vidas. Una sola vez, yo me acuerdo en mi casa, yo dije, me voy de esta casa. Y lo dije una vez, primero porque soy pecador, y lo dije una sola vez y no lo voy a repetir por la consecuencia que me vino después de eso. Gracias al Señor por su misericordia en que mis padres pudieron enseñarme y me pudieron confrontar con la palabra de Dios,
que no le hicieron también la consecuencia de una manera airada, desenfrenada y fuera de lugar. Pero hermanos, si el pecado está creciendo en este mundo, oiga bien, padres principalmente nosotros, estamos siendo tentados a nosotros consentir y a dejar a nuestros hijos. A que se levante más rebeldía, porque lo dice la Biblia, se van a levantar más hijos rebeldes. Es increíble que hasta la ley ya se ha metido a las casas a que un niño puede llamar en algunos países, y si se está corrigiendo aún apropiadamente, oiga bien, según lo que la Biblia manda, pues no estamos apoyando un abuso ni estamos apoyando una exageración, pueden y han metido presos a padres ya. El niño estorbó a sus hijos. Faltó aquí algo de enseñanza, faltó algo de límite, faltó algo de consejo, faltó algo de castigo posiblemente. Y hermanos, nosotros debemos estar atentos a estas cosas. Vamos a tener otro mensaje de la enseñanza y la vara de la corrección. Va a venir ese mensaje solamente. Y vamos a pasar todo el tiempo. Yo solamente estoy haciendo ahora un resumen, podemos decir, de las necesidades espirituales, primeramente con instrucción y luego, como vamos a ver ahora, de adoración al Señor. Así que no va a pasar mucho tiempo ahora en esto. Pero es solamente recordando que la familia va a crecer cuando el padre está poniendo los límites que Dios ha determinado en su palabra. Amén. Lo que Dios ha determinado. No queremos que Dios nos traiga la consecuencia de él. Y es lamentable que muchas familias están experimentando eso. ¿Y qué es lo que pasa conmigo? ¿Y qué? Bueno, hermano, necesitamos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Si nosotros como padres, entonces necesitamos el manual y aprenderlo para luego decirle a los hijos cómo funcionar. Esa es una de las responsabilidades que tenemos. Ojalá que no querramos solamente tener el manual para que nuestras hijas escojan buenos novios solamente. Ojalá que no necesitemos y aprendemos el manual porque nuestros hijos no queremos que se nos desboquen en los vicios. Ojalá que tengamos el manual porque nosotros hemos encontrado salvación de Cristo allí también. Y a nosotros nos ha funcionado. Y luego le podemos decir a nuestros hijos, ven, es el manual que yo uso y te recomiendo a ti. Y también a través de él te pongo límites. Jóvenes, yo sé que cuando viene la palabra límites a la mente de un joven, en la carne, oye, naturalmente, ojalá que Dios ya te haya moldeado para entender esto, porque yo lo puedo entender también. Límite no significa que no tienes libertad. Estos son los límites de Dios, y los límites de Dios son para la seguridad y el gozo de tu vida. Amén. Oh, si el Señor no me hubiera puesto padre con límite, me hubiera puesto límite de acuerdo a la palabra de Dios. No, mi hermano, oiga bien, no dice la palabra, no apoya la Biblia y no predicamos y no aconsejamos a ningún padre que si sus hijos están en su casa hagan lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer. Si están bajo la casa, según Dios, según su palabra, según nuestra autoridad y la forma en que va a crecer nuestra familia y ocuparnos en nuestra responsabilidad, es eso, es nosotros saber que se va a hacer con los límites que esa familia tenga. Y aún hay otras familias. ¿Cuántas veces yo he oído de mi padre, papi, pero mira a fulano? Primero, ya eso es un irrespeto a mi padre, porque cada familia es diferente. Y luego tuve que entenderlo así también, ¿no? ¿Verdad? Cada familia aún cristiana, si están dando los principios de Dios, cada padre escudriñando las escrituras y ocupándose en los principios generales del Señor, dentro de la flexibilidad y la seguridad de Dios, allí habrán reglas, límites y principios. Son como los letreros de tránsito en este país. Este ejemplo no sería el mejor porque no se siguen, ¿verdad? Ceda el paso. Yo creo que acá es un letrero que los letreros son al revés aquí, ¿verdad? Verde es para pararse y rojo es para seguir. Y en vez de ceda el paso, yo creo que hay que poner bloquea el paso, porque así es que se entra. Es increíble. Algunas veces yo mismo me pongo, ok, entraron dos, y nada más en esa salida que usted conoce mía, mire, yo digo, no, porque esto es increíble. Si yo me pongo a dejar que alguien me ceda el paso, miren, me pasan 3 cultos y yo me quedo en la misma posición. Y sabemos que al final eso está en el corazón del hombre también. Egoísmo, yo, el yo. Y nadie quiere, ¿verdad?, pensar en el otro. Señor, ¿verdad?, nos ayude a nosotros. Joven, los límites de Dios, ojalá que entendamos que nuestra seguridad, y si tenemos padres que se han ocupado allí,
en ver estas cosas por su palabra y nos estorban de que es del pecado, no nuestra vida, para cuidarnos, para hacer la voluntad de Dios. Hay algo más también. Después de los límites, solamente quise mencionar este ejemplo por la razón que dije que vamos a seguir viendo específicamente. Necesidades espirituales, instrucción familiar necesaria, límites, soltero, qué bendición tú comenzar a ver, espérate, qué principios, qué convicciones, qué cosas, oh el Señor venga pronto, aleluya y gloria a Dios. Oye bien, porque si tú te vas a casar el año que viene, en 3 años, en 5 años, van a haber más pecado, incluso, oiga bien, esa ley que se pospuso, eso es para este año que viene o algo. Eso está pospuesto. El diablo está detrás de todo eso y eso no se va a quedar así. Imagínate tú cómo va a afectar eso a tu familia, a la familia o las tentaciones que van a venir. No tenemos miedo al ser humano. Lo que estamos diciendo es preparémonos entonces con la palabra. Ocupemos más en las cosas espirituales. Hay un entrenamiento entonces. Entrenamiento. Estas palabras son importantes. Y yo pude relacionar el entrenamiento con el carácter. Ahí es donde yo llamo carácter, que me fue enseñado también. Yo hice una definición de carácter, ¿verdad?, que me ayuda a mí mismo, práctica. El carácter es lo que yo soy en todo lugar. Si yo soy, lo hemos dicho, si soy responsable, oye bien, en el trabajo, mi hermano, eso no está evidenciando que tú eres responsable de raíz. Porque si yo no soy responsable en la casa, entonces me está faltando algo. Yo puedo moverme en el trabajo por lo que todo el mundo se puede mover fácil, con la plata, ¿verdad? Por las necesidades. Pero tú sabes lo que, la esperanza que tenemos, que Dios nos quiere entrenar, nos transforma a nosotros para que seamos responsables y tengamos carácter en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Oiga, esa es la obra que Dios quiere hacer en mí. Pero hay un entrenamiento por lo cual el padre, la familia debe ocuparse en las cosas espirituales. Enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia que debemos vivir y dar cuenta a Dios. Ya vimos esto en el segundo principio de la perspectiva, ¿verdad? Dirige tu familia a Dios. Dios es que ofendemos, Él es que nos transforma y que nos da carácter. Falta responsabilidad en la familia. Primero reconozcamos el pecado. Joven, que tenga un padre que conoce la palabra y con amor te dice, esta es tu área débil, allí es que hay que trabajar. Bueno, pues tú entrégasela a Cristo para que forme ese carácter en ti. Enseñarnos unos con otros, allí empieza del Padre. Casos de rebeldía que van a seguir creciendo, como dijimos, o que hayan corazones allí que escuchen la palabra y que podamos orar. Si hay casos, hermanos, extremos que enfrentamos hoy día, como pastor tengo muchos casos, hay también otras consejerías que entonces hay que tomar. Hermano, el carácter es moldear el corazón y entender la autoridad y a ser enseñados. Una palabra y algo que el pastor Daniel allá siempre recordaba y nos lo decía a nosotros. Yo me senté en la oficina de él preguntándome y él también instruyéndome con muchas cosas. Decía, aquí queremos jóvenes con corazón enseñable. Y recordamos que ese es el principio de la iglesia también. Joven, mira en tu casa, no se te puede hablar mucho, hay problemas de sumisión ahí. Yo lo pasé eso. ¿Cuánto tapabocas? ¿Cuántas chanclas, jóvenes, el videíto, ¿verdad? Hay chancletas dirigibles con un control remoto, mi mamá, y ya yo dije, ¿verdad? De que yo, con la boca sí yo pecaba en mi casa. Y ahí el Señor me enseñó muchas cosas, muchas por experiencia y otras por obediencia. Pero es mejor aprender por obediencia a la palabra de Dios, no por experiencia. Aunque hay momentos entonces que debe ser quebrantado ese carácter. Oye, mi hermano, al principio, si podemos llevar un principio de la corrección familiar, es quebrantamiento del carácter, no del cuerpo, no, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es bueno decirlo. No predicamos quebrantamiento de cuerpo, ni abuso físico, ni nada, pero sí la palabra de Dios nos enseña que debe haber sumisión y por eso hay castigo, como Dios mismo lo hace. Proverbios 22:15. Este es el versículo que nos habla, ¿verdad?, sobre la instrucción. Proverbios 22:15.
el 6 nos habla de la instrucción y el 15 nos habla de la solución. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Es la silla de la corrección? ¿Es el pensamiento de la corrección? ¿Es el límite de la corrección? ¿Es la vara de la corrección? ¿Quién es que lo ha determinado eso? Dios. ¿Para la solución de qué? De la necedad. ¿Qué es la necedad? Rebeldía, no obedecer, no reconocer las autoridades. La primera autoridad es Dios. La segunda autoridad son los padres. Y luego vienen por ahí muchas autoridades más. Y siempre hemos dicho, usted se imagina cómo estamos nosotros experimentando como sociedad. Jóvenes, ustedes tienen compañeros, tenemos rasgos todos también de rebeldía, no mira al otro. Y que el Señor nos vaya ayudando, ¿verdad? Con su gracia. Pero hay diferentes niveles de esa rebeldía, ¿verdad? ¿Cómo se paran? Como decimos, como gallitos. Y mire, esa maldad y esa rebeldía se va viendo a menor edad, se va viendo más profundo. Otra vez recordándonos que la generación contumaz y rebelde va a crecer más en este mundo. Lo que humilla el corazón del hombre es la palabra de Dios. Y luego, ¿qué más? Biblia, amor y la vara de la corrección. No fui yo que me inventé eso. Yo he decidido como padre seguir la palabra de Dios que me salvó y decirle que le digo a mis hijos que tiene el mouse y me está ayudando, mi hijo precioso allí. Yo le creo a Dios, a mí no me agrada. Llega un momento, como todas las decisiones de la vida espiritual, que subimos y bajamos, que estamos con fuerzas y cansados, que estamos con las emociones arriba o abajo, y si tenemos fe, vamos a hacer la voluntad de Dios porque Él lo ha dicho y funciona. Amén. No es por lo que pensemos nosotros, ni por lo que le diga fulano, y cuando la ley se ponga en contra de la palabra, que tengamos fe en decir, la forma de Dios es que funciona. Ese entrenamiento, hermano, va con eso también, va con amor y va con la palabra de Dios y va con la vara. El 6 vimos allí que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El carácter, entonces, oiga, cuando es quebrantado, está sumiso, ese joven, ese niño, ese familiar va a aprender todo. Y no es la forma en que Dios nos ayuda a nosotros también. No queremos servir a Cristo, amén, eso es lo que queremos. Y glorificar en esta tierra, hermano, hasta los adultos. Allá está el Señor también corrigiéndonos y nos está ajustando y nos está quitando el pecado y está purificando nuestros corazones, pero tenemos que dejarlo, porque Dios no obliga a nadie. Eso es una cosa que Dios ha determinado. Porque, oiga bien, si Dios obligara a todo el mundo fuera salvo y todo el mundo fuera santo y perfecto, aún la iglesia, tuvieran las iglesias todas igual haciendo lo mismo, ya eso nos está diciendo que hay algo que está faltando, y no es Dios, somos nosotros. Hay necesidades espirituales que debemos mitigar más y atenderlas. Hay límites en la instrucción familiar, hay un entrenamiento. Fíjense que la palabra allí, instrucción, originalmente es de donde obtenemos la palabra pedagogía, de la enseñanza, que oiga bien, a una enseñanza secular se va alejando de la forma de Dios también. Por eso es que yo digo que en la iglesia que debe estar la mejor enseñanza, desde la predicación hasta la escuela dominical y todo lo que hagamos con la gracia de Cristo, hermano. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque es Dios el maestro de los maestros, incluso así le llamaban, maestro, realmente lo era. Y qué bendición, qué paciencia, conociendo plenamente el corazón del hombre, el pecado para quitar la necesidad, ya haya dicho el cómo resolverla, y toda cosa también para instruirnos, y que ese niño cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerden que no es una promesa absoluta como muchos claman. Ahí no hay una promesa absoluta en el sentido de que todo va a ser cristiano porque yo lo instruí. No, hermano, hay una decisión que todavía nuestros hijos toman y otros más, porque si no también todos los hijos de los pastores y todos los hijos de los cristianos fueran cristianos ya. Pero cada uno tomará su decisión. Lo que está aquí el Señor aplicándonos es, que no falte nuestra responsabilidad, que hayamos hecho nuestro trabajo en oración, enseñanza, en instrucción, para que ellos decidan seguir a Cristo. Y hay mucha promesa entonces
para nosotros clamar a Dios. Y mire, no va a ser un tropiezo para un hijo cuando nosotros, aún siendo débiles también, y algunas veces cometemos errores, vayamos instruyéndolo por el temor de Jehová y vayamos haciéndole la forma de Dios, y que vayan ellos a salirse, ¿verdad?, o a decidir ir en contra de Dios. Es muy difícil. Vamos entonces allí, ahora a la adoración familiar. Y claro que es lo más importante de todo, la adoración familiar. Instrucción familiar y adoración familiar. Todo esto, las necesidades espirituales. Así que este entrenamiento que Dios hace con nosotros, con el pueblo de Dios, con los adultos, con los ancianos, hermanos, porque es la misma forma en que Dios opera, nos enseña, no nos da una vara, pero con situaciones. Todas las situaciones no son vara de Dios, pero muchas de ellas sí, para corregirnos como hijos. Pero Él es la misma forma en que dice que si nosotros aceptamos la corrección con humildad, va a haber fruto de justicia para la gloria de Dios. Joven, si tú aceptas el castigo y lo mereces y has sido bíblico, no cuestiones, no preguntes, acéptalo. Eso te ayuda a tener un corazón humilde, enseñable, para cuando te cases, para servir más al Señor, para todas las áreas de la vida, y va a haber fruto para justicia. Aquel que dice, bueno, que nunca acepte una corrección porque yo me la sé, primero está actuando en su propia opinión y luego no va para parte, como decimos. No va para parte. Hasta Dios se lo puede llevar antes. Y nunca va a hacerte un consejo. No va a aprender porque no es enseñable. Así que, hermanos, queremos aprender con la gracia de Dios. Amén. Bueno. Adoración familiar. Y claro que es lo más importante de todo. Mis hermanos, primeramente, tomemos la Biblia en serio. Estaba leyendo un libro también que la hermana Patricia hace algunos meses me hizo llegar como pastor, mire. Y yo dije, ahí viene la predicación de la familia. Y tomé algunas, gloria a Dios, ¿verdad?, algunas ideas y comentarios. Y estos dos hermanos, Steve y Ken Ham, que vinieron a nuestro país en varias conferencias del creacionismo, jóvenes que se prepararon en la palabra y a defender la fe. Pero ¿de dónde vino todo? De su padre. Y ellos decían algo aquí con este argumento que estamos presentando. Los autores de este libro, La crianza de los hijos piadosos en un mundo impío, que les recomiendo a todos, y yo lo tengo, ¿verdad? Cuando termine yo mismo de leerlo, se lo puedo ir prestando a cada uno. Dice que ellos recuerdan que su padre le importaba mucho a la gente desde chiquito, pero vieron que su padre le importaba más defender la palabra de Dios. Y su padre, ellos lo veían y los hermanos lo corroboraban, que hacía conversaciones, reuniones, que iba a lugares y todo lo que tenía que hacer para él defender primero la palabra de Dios. Juan 17:17, vamos allá, Juan 17:17. Una hermana dijo esto, ¿verdad?, en testimonio ahorita. Y yo decía, gloria a Dios, porque también ese es un versículo que Jesucristo dijo aquí en este capítulo. Tomemos la Biblia en serio, porque estamos en un tiempo donde el diablo quiere tentarnos dejar la palabra de Dios. Sigamos tomando la Biblia en serio. Leamos junto a las 3, 1, 2 y 3. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es una verdad. La verdad absoluta es Dios. Él es el creador. Y Él habló y fue hecho. Él habló y dio salvación. Y todo lo que Él ha hablado es inspirado por Dios y útil para que nuestra familia crezca. Hermano, mire, todos vamos a ser tentados a decir, bueno, ¿y qué pasará ahora? Con esta inmoralidad, ¿hay algo más que hay que hacer? ¿Buscaremos otros métodos e ideas? Y el humanismo, hemos dicho, secularismo, sin la Biblia, está en contra, está pisoteando, está ultrajando y persiguiendo. Tiene la Biblia como un libro de cuentos. Y esta es la palabra inspirada de Dios, que sigue transformando a aquel que cree en Él. Oh, mi hermano, yo no voy al versículo, pero 2 Timoteo 3:16 es de los versículos más contundentes en la inspiración de la palabra de Dios. Es decir, Dios sopló sus pensamientos. Con toda esta narración e historia, hasta las genealogías, mi hermano, hemos confiado que la palabra es suficiente. La familia va a crecer cuando tomemos en serio la Biblia, la palabra de Dios. Que hagamos como este padre que defendía y sus hijos lo vieron allí, vieron esa convicción. Nuestros hijos se dan cuenta de nuestras convicciones. El padre de los hermanos Ham dice que no vendían sus convicciones, este hombre.
Cuando venían cosas, mire, él hablaba con quien tenía que hablar. Incluso, como decimos nosotros, se metía en problemas grandes, no por mal testimonio, sino por él enfrentar y decir la verdad del Señor. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Ahí en Pedro tenemos muchos versículos de defender la fe. Entonces 2:2 dice así la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que mi hermano, el que nació de nuevo es un bebé espiritual y va a desear la leche del Señor. El que no nace de nuevo no va a tener deseo de leche, va a querer comer plátano u otra cosa porque no ha nacido. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Por eso si un cristiano o una persona que se llama cristiano no está deseando la Biblia, hay que revisarse, porque eso es lo que Dios nos ha diseñado ser. Primera Pedro 3:13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, miren, viene la ley, vienen cosas difíciles, jóvenes, vienen más tentaciones para dejar la palabra de Dios, o que yo no voy a poder. Dice el Señor en el 13, ¿y quién es que podrá hacer daño a esa familia, a esos cristianos? Porque están siguiendo el bien del Señor. El poder de Dios está con esa familia, porque están con su palabra. Y no es que no van a venir pruebas, son pruebas pero controladas por Dios. Pero el maligno allí no tiene parte, porque ellos están siguiendo el bien, la palabra de Dios. Así que hermano, tomemos la palabra de Dios en serio. Así va a crecer nuestra familia. Decían aquí, tenían una motivación estos jóvenes de su padre. Lee la palabra, cree la palabra, defiende la palabra, vive la palabra, enseña la palabra y exponga estas cosas a sus hijos incansablemente. Dice aquí, el mismo autor sigue diciendo, sigue aconsejando. Oiga bien lo que dice este autor. Ningún programa de radio, este pastor corrobora eso, de televisión, materiales de consejería o cursos, oiga bien, puede sustituir la revelación de nuestro Dios todopoderoso y omnisciente. Y eso, mire hermano, con todo amor, también lo enseña a su siervo aquí. Yo le voy a repetir algo, y aún a los hermanos que van a predicar pronto, por fe, gloria a Dios, en esta iglesia. Cuando yo fui a ese libro, fue después de yo mismo irme en oración y irme al libro yo mismo aquí de la palabra de Dios. Es un principio y convicción que yo tengo para estudiar la palabra. Muy fácil. Decía un misionero en Calvary, ¿qué van a esperar ustedes? Estudien la Biblia, jóvenes. Van a esperar que llegue la revista allí con el devocional nuevo para ustedes predicarlo. Mano, no está mal uno tomar algunas cosas, pero es muy fácil tomar la palabra de otro. No. Que el Señor te dé carne a ti, que te metas en la palabra allí para amar al Señor, para el poder de Dios también reposar en tu vida, y entonces tú también llevarlo a otros. Todo padre necesita tomar en serio la palabra de Dios y más. Recordando allí Efesios 6:4 también, que dice, y vosotros padres, no lo busquen, pero yo lo leo por el tiempo, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación. La misma palabra instruye, aquí otra vez, disciplina y amonestación, de donde viene pedagogía, la misma palabra. Y luego dice que al final, en el Señor. O después vamos a utilizar con la vara de la corrección otra vez la disciplina. Pero ahora estamos viendo que en el Señor, de acuerdo a los principios de su palabra, de acuerdo a lo que tú conoces del Señor. No nos podemos salir de allí. Debemos conocer al Creador y así criar y corregir y amar a nuestros hijos. Esa es la convicción y la forma en que vamos a enseñar cómo adorar al Señor. Algo más que quiero compartir. Ora con tu esposa. Amén, mis hermanos. Comparte con ella tu relación. Esto está dentro de tomar también la Biblia en serio. Porque Dios nos ha mandado. Estamos viendo toda la familia, los hijos.
en el Señor, conociendo su palabra, pero también debemos nosotros ver que la relación más estrecha que hay después de nuestra relación con Dios, ¿cuál es? El matrimonio. Por eso es que la segunda de las prioridades, recuerden, que ya vimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como una sola carne en Él. Primera de Pedro 3:7. Allí está un mandato para nosotros estar bien con nuestras esposas. ¿Quieres tener relación estrecha con Dios? No descuidemos esto. Ojalá que no sea solamente por esto, sino por buscar la solución de los problemas, como dice el Señor, porque van a ver, por tomar nuestro rol, como vamos a recordar también, pero también recordemos que si no, nuestra relación con Dios no está bien. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras relaciones no tengan, vemos el estorbo otra vez aquí, pero este estorbo hace que ese cristiano no está bien con Dios, porque no está bien con su esposa. Así que este pastor tiene otra motivación más también para estar bien en el ministerio. Pero le digo, esa no debe ser la primera razón, pero es una más también. Oremos con nuestras esposas, oremos con nuestros hijos, compartamos nuestra relación con Dios. Qué bendición fue para mí, yo como novio cristiano decir, o como un soltero, buscar una muchacha. Le decimos a los jóvenes que abren los ojos de una vez y quieren seguir escuchando la historia. Una joven que tuviera una relación con Dios espontánea. ¿Qué iba a hacer yo con una persona que entonces, si yo quería servir a Dios y quiero crecer en Dios, esa persona no tuviera el deseo de crecer en el Señor, ni de hablar de aquel que le salvó y de aquel que le va a amar por encima de todas las cosas? Así que por último allí, luego de tomar la Biblia en serio para seguir en la adoración, el devocional familiar, mis hermanos. El devocional familiar. Y el tiempo ya se nos fue, así que voy a ser bien rápido y conciso. Hermanos, Deuteronomio 4:9, yo lo leo, pero este versículo es uno de los primeros que otra vez nos enseña sobre cómo crecer espiritualmente y la familia involucrada allí. Yo lo leo, dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está un padre enseñando a sus hijos, a su familia, de la palabra de Dios. Y luego, también allí se ve, ¿qué más? Enseñando a ¿quiénes? A los nietos, a los hijos de tus hijos. ¿Te ve que el plan de Dios es perfecto hasta por generaciones? Ojo, asterisco. Hermano, padres, cuando tengamos nietos, el Señor venga antes de que yo tenga lo mismo. No, si el Señor quiere, amén también. No es tomar decisiones por los nietos ni por los hijos. Enseñar la palabra es nosotros hacer nuestra parte, de ser aquellos que siguen hablando de la palabra de Dios, que siguen reuniendo a sus hijos y nietos para hablar de la palabra, no interferir en las decisiones de esa familia. Amén, hermano. Amén. Dios nos dice que enseñemos su palabra, y yo voy a poner algunos principios para terminar rápidos, ¿verdad? Que nos habla de la Biblia, cómo enseñar a la familia, varios versículos, y le voy a decir qué nos enseñan esos versículos. Primero allí, para guardar nuestra alma, lo vimos allí en el 4:9 y también en Deuteronomio 4:5. Oiga qué tremendo esto, y yo lo voy a dejar que usted lo lea por el tiempo, ¿verdad? Que usted lo repase con su familia. Guardar nuestra alma no es solamente que es la única forma, sino que tu vida, tu alma, joven, cristiano, padre, para que crezca esa familia, es la palabra de Dios que debe enseñarse. Allí debe haber un devocional, un tiempo de enseñanza. Guardar el alma. Algo más también allí, para no olvidar e idolatrar, o no olvidar para no idolatrar, ¿verdad? No olvidar. Allí hay una confusión, pero no olvidar del Señor para idolatrar, ¿verdad? Eso podemos verlo allí en Deuteronomio 4:23. Fíjense que la Biblia nos frena y nos para, joven. Lo importante, posiblemente estás solo aquí, como miembro de familia, pero tú debes entonces a llevar la palabra
hablar con tus padres para que haya un tiempo donde se escuche la palabra en tu casa. Y aún eso va también en parte de tu evangelizar a tus padres y al resto de la familia. El Señor nos ayuda con su palabra a no idolatrar. Necesitamos enseñarla más porque hay más tentaciones de idolatría, de poner algo por encima de Dios. Hay algo más en Josué 1, 8 y 9 que conocemos también. Día y noche debemos enseñar la palabra de Dios. Amén. Oiga bien, ya Dios nos está estableciendo todas las formas. Guardar el alma para no idolatrar, para no olvidarnos, hasta la forma en que debemos hacerlo, día y noche. Algo más también allí en Deuteronomio 6:7 nos enseña que en todo lugar debemos enseñar la palabra de Dios. En el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Padre, esas son nuestras responsabilidades. Fíjese cómo todo esto es el plan de Dios para enseñar la palabra. Hay algo más también en Proverbios 3:3 nos enseña allí y la introducción de buscar la sabiduría de Dios. Si la busquemos como la plata. Si anhelamos su sabiduría, tenerla en primer lugar. Oh, mi hermano, y mire, a mí me avergüenza como ser humano, como cristiano, que Dios utilice el ejemplo del dinero para decirnos que busquemos así su palabra. Eso es lo que Dios está haciendo allí. Oye, si como la plata, como tú buscas el dinero, busca mi palabra. Pero hermano, ¿verdad? Todos los días eso lo dicen las noticias, lo decimos nosotros mismos. ¿Qué es lo que más estamos haciendo? Más debemos buscar la palabra de Dios. Y allí es que entenderemos el temor de Jehová. No lo hemos entendido porque no le buscamos más que la plata, más que las cosas de este mundo. La palabra de Dios es suficiente y poderosa. Voy a terminar con Esdras 3:3. Esdras 3:3. Yo me acuerdo hace algunos años, ya que empezamos hablando sobre nosotros restaurar el altar. Y el altar no era más que este elemento donde se ofrecían sacrificios en el tabernáculo. Pero luego en la Biblia se utiliza en otro contexto. Se utiliza en el contexto de cada hombre de Dios que iba a otro lugar, fuera del tabernáculo, a adorar, a ofrecer sacrificios, a alabar, a confesar y a buscar a Dios. Así que hoy no tenemos un altar literal, pero sí espiritual. Y por eso llamamos muchas veces al lugar aquí adelante de la iglesia, se le llama altar, para nosotros entregar adoración a Dios, confesar nuestro pecado, orar especialmente a Él. El altar familiar del devocional, porque es el lugar donde ¿qué? La familia se reúne entera y se presenta en adoración delante del Señor. Esdras 3:3 para terminar dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Usted sabe qué me llamó la atención? Mire lo que dice el 6. Dice, cuando iban a restaurar todo, y todavía no se había, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El templo, el blog, la edificación física no se había hecho. ¿Cuál fue la prioridad? Edificar lo espiritual. Atender a la vida con Dios, atender a su relación con Dios, buscar la palabra de Dios y aplicarla y vivirla. Adorar al Señor. Señor nos ayude, mis hermanos. Algunos consejitos prácticos, hermano. Mire, hermano, estamos en un mundo de tanta irresponsabilidad y que nos rodea también la impuntualidad, la negligencia y las cosas. Entonces, hermano, yo aconsejo que busquemos una hora. Ponga una hora en su casa, mi hermano, para que todos aprendan responsabilidad, para que todos vean la seriedad del momento. No tiene que ser muy largo un devocional familiar. Puede ser media hora, puede ser una hora. Pero que cada uno dé gracia allí, como un mini culto. Que podamos nosotros compartir algo de la palabra. Eso es parte de mi vida con el Señor. Mi esposa y yo también leemos Proverbios y estamos batallando cada día para seguir leyendo cada día. Y está de más buscar más la palabra. Oh, para que nuestra alma esté sana y salva, necesitamos más la palabra de Dios. Esto es toda la creatividad, todo el deseo y todo lo que podamos hacer para que nuestra familia crezca. Eso es el devocional. Esos son los tiempos extras. Todos estos versículos puse para esto, para ver que tenemos la responsabilidad de buscar. Dice, átalas al cuello. Y no es para que se la enganche allí, toma ese amuleto, mijo. No, apréndetela, enfréntalo con Dios. Ponlo a pensar en su vida con Dios. Joven, que tú tengas y aprendas de Dios cuando leas. Si te fuiste así, párate, pídele perdón a Dios y dile, Señor, espérate, no aprendí nada de ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo tiene que quedar en nuestros corazones. Ella va a transformar algo.
Señor, nos ayude a seguir creciendo espiritualmente. Que nuestras familias atiendan que hay necesidades emocionales y hay necesidades espirituales, y sigamos adelante. Vamos a seguir viendo cómo entonces la enseñanza se desglosa y cómo también la corrección se desglosa para seguir viendo también principios prácticos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo, y ayúdanos a aprovecharlo en ti, y tu nombre